Es un gustazo estar con ustedes aquí. A ver, eh, yo creo que es una buena práctica el presidente ir a la Asamblea General a dar un informe de alguna manera. El problema es cuando uno hace un informe y oculta todos los problemas del país. Que el informe del presidente vivimos un país maravilloso, que todo va viento en popa, que no hay ningún problema. Y en realidad el Uruguay tiene muchas dificultades. Pensemos nada más que tenemos un aumento enorme de personas en situación de calle. Entonces el presidente dice, júguenme si somos más libres. Yo me pregunto, ¿es más libre la gente que vive en situación de calle? ¿Son más libres los uruguayos cuando vemos todos los días la cantidad de homicidios atroces que se cometen? Ahora incluso se involucran a menores. ¿Somos más libres cuando tenemos más problemas? No, no lo somos más libres. Entonces el presidente hace un conjunto de anuncios y dice, bueno, hemos mejorado, por ejemplo, muy poco, dice levemente, eso es lo peor, ¿no? Dice levemente los egresos de la educación. Pero bueno, si uno corre el arco, hace los goles. Porque en realidad lo que hizo el gobierno, ¿verdad? Es bajar los requisitos para egresar. Entonces, claro que egresan más. Pero las propias investigaciones del INED dicen que los aprendizajes, que es lo importante, han disminuido. Entonces, ¿cómo puede el presidente ponerse orgulloso de eso? Empezaron las clases y tenemos un reclamo más o menos de 300 maestras que no tienen trabajo. A ver, y de eso no habló el presidente en su discurso. ¿Cómo que tenemos 300 maestras cuando tenemos un problema educativo que no tienen trabajo? Y es porque los grupos, en vez de hacerlos más chicos, lo han hecho más grandes y como bajó la matrícula, la gente que... Entonces tenemos gente formada, tenemos necesidad de que los gurises tengan mejores aprendizajes y en vez de hacer las cosas bien, las hacemos mal. Hay 12 edificios de CAIF que se construyeron, que se proyectaron en el periodo pasado, se construyeron en este, que están cerrados. 12 hermosos edificios. ¿Cuántos? 12 ¿En todo el país? en todo el país. El Que de Carmelo creo que también. se acaban de terminar. Edificios hermosos, Sí, precioso. ¿verdad? No hay una planta adentro. Están cerrados con llave. Lo que hay es un guardia de seguridad. Cuando en realidad lo que precisamos es que se llenen de gurises en ¿Por los qué? CAIF. Y porque no le pusieron presupuesto para los gastos de funcionamiento. Entonces Ah, construimos edificios, pero no tenemos docente, no tenemos limpiadora y por tanto los gurises no pueden entrar. ¿No? Entonces, estos son los problemas del Uruguay. Que en realidad aumentaron los niños por debajo de la línea de la pobreza. No son más libres los niños cuando son más pobres. Entonces, acá están los problemas del país. Por supuesto, el presidente dice se crearon 80.000 puestos de trabajo. Y es verdad que se crearon 80.000 puestos de trabajo. Ahora, el problema es que el INE nos dice que el año pasado el 90% de los puestos de trabajo que se crearon son en negro. Son informales. no aparecen ahí las oportunidades laborales, eso que También, son de bajo, de por baja. supuesto. También aparecen los jornales solidarios. Entonces el problema es la calidad del empleo. No solo hay que generar empleo. Yo aplaudo que haya 80.000 puestos de trabajo más. Ahora tendrían que ser formales. Tendrían que, en vez de ser precarios, ser seguros. Y ese es el problema. Entonces, con la visión que da el presidente. Y esto yo no estoy diciendo de que todo esté mal. No, claro. Porque yo reconozco que pueden haber cosas que se hicieron bien en el gobierno. Por supuesto, los gobiernos tienen luces y sombras. Yo no soy de los que piensa, digamos, dogmáticamente, Está todo decir, mal. como no es de mi partido, todo está mal. No, no. Hay cosas que han tenido avance. El problema es que cuando uno hace el diagnóstico general, dice, empecemos por el principio. ¿El Uruguay le vende más al mundo porque somos un país agroexportador? No. ¿Hemos logrado nuevos mercados? Tampoco. ¿Hemos hecho acuerdos comerciales? Que el gobierno dijo que iba a hacer acuerdos comerciales. Ninguno. Sí, 3 veces se anunció el acuerdo de libre comercio con China Sí. y se va a ir el gobierno y no tenemos acuerdo de libre comercio con Ahora hay China. uno con Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, pero son todos anuncios de los anuncios de los anuncios. El gobierno se ha pasado anunciando cosas. Entonces, en comercio exterior no hemos avanzado. Vayamos a ver si tenemos una mejor industrialización. No, están las industrias uruguayas están cerrando. Se acaba de ir ahora una industria muy fuerte de la metalurgia que deja a 200 trabajadores sin empleo. El sector agropecuario está mejor. Bueno, con la situación del atraso cambiario que le aplicó este gobierno, 1.500 millones de dólares transfirió el sector agropecuario por el atraso cambiario. ¿Por qué? Porque bueno, el tipo de cambio que ha hecho el gobierno y el Banco Central ha perjudicado enormemente. Esos 1.500 millones no se invirtieron, no mejoraron. Está en el punto 1 del compromiso, Sí. de disminuir el déficit fiscal como condición para reducir el ritmo de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio. Punto 1 del compromiso. Bueno, eso no se cumplió, al contrario, tenemos el tipo de cambio peor de los últimos 100 años. 100 años. 100 años. Sí.
Es el peor tipo de cambio de los últimos 100 años. En términos de endeudamiento, que venían a arreglar las cuentas públicas, van a dejar el déficit fiscal igual que estaba en el 19. Y el endeudamiento del país más alto. Entonces, está bien, uno se puede endeudar para ser más productivo, porque tomó créditos para invertir. Eso le pasa a la familia. Tengo que comprar una casa, voy a tomar un crédito. Tengo que comprar una máquina, saco un crédito para la máquina, voy a ser más productivo y voy a poder pagar. Bueno, el Uruguay en estos 4 años se endeudó y no es más productivo. No avanzamos en tecnología, no avanzamos en innovación, no avanzamos en nuevos mercados, no avanzamos en nuevas inversiones. Somos menos productivos. Al contrario, aumentó el endeudamiento del sector agropecuario. El sector granjero de nuestro país aumentó en un 30% su endeudamiento. Es decir, se ha fragilizado el aparato productivo nacional. Y ese es un problema, porque un país más endeudado, con más déficit, tiene ese drama. ¿Tenés estos problemas? ¿Mejoraste socialmente? No. Claro. Tampoco. Pues por ahí si hubiera mejorado socialmente. Bueno, uno dice, bueno, está bien, estamos más débiles productivamente, pero la gente es más feliz, la gente tiene más trabajo, la gente tiene mejores bienes públicos. De las 50.000 viviendas que se prometieron, no se hizo ninguna. De los 135 liceos prometidos, se fue Talvi y se fueron los 135 liceos. El presidente nos habla de los liceos Espínola. Sí. Bueno, le están cambiando de nombre a los liceos de tiempo completo y lo llama María Espínola. Eso no. No sabía eso, le cambian el nombre. Y claro, y los tramos, entonces los liceos de tiempo completo ahora son María Espínola. Entonces no. Cambio de nombre no. Entonces, son las cosas que no han sucedido. Entonces yo creo que el Uruguay tiene muchas dificultades. La seguridad pública, que era otro de los ejes del gobierno. Bueno, tenemos situaciones de criminalidad. El narcotráfico ha pesado muchísimo y ha ingresado mucho con su lógica de plata o plomo. Esto es, corrompiendo estructuras del Estado y generando mucha violencia en los barrios. Bueno, hay que atender esta situación. Seguimos en el puerto de Montevideo sin tener escáner. Es como un llamado a que saquen contenedores con cocaína, porque si no los podemos revisar. Entonces, esas son las ideas. No es solo un problema de la policía, es un problema del conjunto de políticas que tenemos que hacer. Y ese conjunto de políticas, si no la llevamos adelante, la quedamos. La baja al límite de la suba de los $100.000 de la LUC está clarísimo, el tema del narcotráfico, ¿no? Y ahí el lavado de activos. Claro. Porque la pregunta es la sencilla. Las bocas de pasta base, ¿venden la pasta base por POS? ¿Por tarjeta? No, la venden en efectivo. Claro. Entonces, si yo después habilito de que vos puedas comprar hasta $120.000 en efectivo, y lo que te estoy permitiendo es que laves el dinero, porque el crimen organizado hace el dinero en el mercado negro y luego lo tiene que blanquear. Compra una casa en un barrio, instala a la gente, empieza a ayudar a la gente. Compra un auto, compra esto, después lo vende, y ahí blanqueó el dinero. Entonces, cuando nosotros mirá, te voy a dar un dato escalofriante. En estos 4 años no hemos tenido un solo procesado por lavado de activos. Uno solo. ¿No ha habido? No ha habido ninguno. Y eso es porque se flexibilizaron las leyes de lavado de activos. Entonces la justicia no puede perseguir el lavado de activos y no es eficiente en la persecución ni la policía ni la fiscalía en el lavado de activos. Entonces esas son las cosas. Entonces si vos le estás dando señales de que no tengo escáner en el puerto, además se puede lavar dinero, ¿dónde se van a instalar los narcos? Y entonces pasamos a ser un país de acopio. Hoy el Uruguay es un país de acopio. ¿Verdad? Entonces, estas cosas las tenemos que ver porque pensemos en América. Ecuador era un país que no tenía grandes problemas y hoy está en una situación terrible. 5 años después, el narcotráfico, acaban de matar a un candidato a presidente. Es terrible, es terrible. Sí. Rosario. Miremos Rosario, lo que está pasando en Rosario. Entonces, ¿vamos a dejar que eso nos pase a nosotros? En el puerto de Nueva Palmira, en el puerto de Montevideo. Bueno, tenemos que despertar. Y lo cierto es que entonces el gobierno ha prometido mucho, ha cumplido muy poco, y ni que hablar de los temas de transparencia. Ayer el presidente dijo en una nota de prensa, ya no solo lo que dijo... Lo de la FLUF. Lo de la FLUF, se comió un garrón. Bueno, es una expresión que todos utilizamos cuando alguien hace un mandado a otro, y la queda a él para cubrir a otro. ¿A quién está cubriendo? Cuando el mandatario dice eso. Lo tradicional subconsciente. Y cuando nos dicen, está todo bien y había que dar el pasaporte a Marcet. Y cayeron todos los ministros, se organizaron, entraron por el garage, presionaron a H para que destruyera información, le metieron al Parlamento. Si estaba todo bien, ¿por qué hicieron todo eso? Y si está todo bien, ¿por qué la FLU se come un garrón? Bueno, parece que estas cosas han sido complicadas. Es un gobierno
que prometió mucho en campaña y no solo en campaña y ha concretado poco. Y lo peor de todo esto, más allá de esto, es que el Uruguay se ha quedado con 4 años sin grandes transformaciones y el mundo sigue avanzando. Tengo un saludo de Roberto, de un amigo que siempre nos escucha, dice, al cual muchas veces molestamos con algún mensaje, así que se ve que te manda. Se ve que ha sido. Un saludo para Roberto. Pero eso es muy bueno porque nuestra tarea como legisladores es la de estar en contacto con la gente que nos dice lo que está pasando en los distintos lugares. Porque yo cuando asumí la banca, Pepe Mujica me dijo, mirá, vos vas a asumir en el Senado, yo era diputado, ¿verdad? Dice, pero tenés que asumir con una condición, que tenés que salir a recorrer el país. Porque la realidad del Uruguay, desde la ventana del Palacio Legislativo, es una. De lo que le está pasando a un productor lechero acá de Carmelo, se levanta de mañana y ve lo que pasa, es otra. De lo que le está pasando a un trabajador de la caña de azúcar allá en el norte o de la naranja en Salto, es otra distinta. A un comerciante en el litoral, después lo que ha sido el efecto brutal del tipo de cambio con Argentina que ha destruido el comercio, es distinta. Y hay que estar al encuentro. Entonces, estos amigos que uno se va encontrando por la vida, que los cruza por allí, que le preguntan cosas o que le tiran información, está pasando esto en tal lado, son vitales para la acción política. Senador, hablando, este gobierno ya fue. Es decir, nos gustó, ¿no? Ya está terminado, no creo que vaya a ser, a menos que usted sepa algo, que yo no sé, que vaya a ser alguna otra cosa novedosa en lo que le queda de mandato, ¿no? No, va a seguir prometiendo, no te da problema. Pero hablemos de lo que va a pasar con el próximo, ¿no? Todas las fichas se la dan al Frente Amplio, tiene un 61% de intención de voto entre la gente, un 40 y pico, ya está casi sobre la mayoría parlamentaria, pero como dice el refrán, decimos acá, los pollitos no hay que contarlo antes de nacer, y por lo tanto está bueno saber qué van a hacer para ir arreglando, para que sí podamos decir dentro de 5 años se hizo esto, se hizo esto, se hizo esto. Cuénteme. Bueno, en primer lugar, comparto le aviso que arreglé el tema de la niña que se sale a las 12 de la escuela, así que no la tengo que ir a buscar. Así que extiéndase todo lo que quiera. Tranquilamente, no pasa nada. Varias cosas. Primero, como bien tú dices, bueno, el cuento ese de los pollitos, o es el no vender la piel del oso antes de cazarlo, hace falta seguir trabajando mucho. El Frente tiene que seguir trabajando, tiene que recuperar mucho más, tiene que seguir escuchando, tiene que seguir dialogando, tiene que seguir proponiendo. El Frente hoy es favorito para ganar el gobierno, pero no ganó el gobierno aún, y el objetivo nuestro no es ganar solo el gobierno, es cambiar el país. Hay que cambiar el gobierno y cambiar el país, las dos cosas. Así que nosotros venimos de un golpe fuerte porque perdimos las elecciones y aprendimos que teníamos que revisar que habíamos hecho mal, porque muchos compañeros nuestros pensaban que el Frente Amplio era perfecto y no veían los errores que se llevaron adelante, porque a veces ejercer el gobierno te da mucha soberbia. Y cuando escuchás una crítica pensás que te están poniendo palos en la rueda, porque vos tenés la verdad revelada, y eso te lleva a la soberbia absoluta. El Frente Amplio tiene que abandonar, y abandonó la soberbia. El Frente Amplio te escucha, diálogos por Uruguay, salimos a hablar con la sociedad, en dónde estuvimos mal, en dónde estuvimos bien. Salimos a preguntarle qué cosas había que hacer a la sociedad. Y con esos insumos armamos un programa de gobierno que lo que quiere hacer es poner al país de vuelta en la senda del desarrollo. Necesitamos crecer y repartir. Esa es la senda del desarrollo. Necesitamos incorporar innovación y tecnología a la actividad productiva. Necesitamos blindar la primera infancia. No podemos seguir pasivamente viendo cómo tenemos 1 de cada 5 niños por debajo de la línea de la pobreza y no hacemos nada. Y no es difícil resolverlo. Se necesita voluntad política. Y el Frente plantea blindar la primera infancia. Y blindar la primera infancia implica ver desde que la mujer está embarazada, y nosotros teníamos un programa en algún momento que hay que hacerlo más grande, que era Uruguay Crece Contigo, sí, que había surgido en Canelones Crece Contigo, después fue Uruguay Crece Contigo. Hay que renovarlo ese proyecto, porque no solo tiene que alimentarse ese chiquilín, también tiene que tener estímulos, porque en la primera etapa, los primeros 100 días, ¿verdad? Y en los primeros 2 o 3 años es donde se está armando el cableado de tu cabeza. Si no tenés estímulo de cariño, de aprecio, no solo de alimentación, no se desarrolla. Y eso condiciona la vida de ese chiquilín para adelante. Eso me decís que es lo primero que... Eso es lo primero. Lo segundo es el trabajo. La gente tiene que trabajar.
Hay que propiciar que haya en blanco y con salarios dignos. Por supuesto. Hoy tenemos 500.000 compatriotas que ganan menos de 25.000 pesos por mes. Es muy difícil. Y si ponemos un poquito más la lupa, vemos los jóvenes. Tenemos un problema enorme en el trabajo de los jóvenes. Yo venía ahora hablando con algunos colegas tuyos que decía, pero en Uruguay cada vez hay menos niños, es verdad. Sí. Ahora, ¿quién se anima a tener un hijo si ganás 17.000 pesos por mes y no pudiste independizarte y tenés 30 años y seguís viviendo con tus padres? Porque no podés pagar un alquiler. ¿Quién? Nuestros abuelos tenían un solo trabajo, la señora cuidaba la casa, mantenía a los hijos y se hacían la casa con sacrificio y todo. Ahora eso olvídate. Entonces, ahí hay que atender. Hay que hacerlo. Generar empleo de calidad. Claro. Promover que haya inversión de calidad. El otro elemento, porque está relacionado con la calidad de vida. ¿Nos dan los salarios o no? El Uruguay es un país caro. Por muchas razones es caro. Ahora, hay algunas que tenemos que arreglar. No puede ser que del otro lado de la frontera la pasta de dientes, la misma pasta de dientes, valga más barato que en Uruguay. Bueno, ahí hay concentración de la importación. Hay monopolios de importación que mantienen esos precios artificiales. Hay que destrabarlo. Y eso son regulaciones. Vamos a meter una mano en un sector ahí de importación que es terrible. Pero si no bajamos el costo de vida, porque vos peleás por salario. Si yo te aumento el salario, pero la pasta de dientes sale 500 pesos, está frito igual. Claro, está muerto igual. Entonces yo tengo que pelear por salario, mejorar los salarios, pero también que el salario me rinda. Y resulta que el 70% de lo que está en la góndola de los supermercados es importado. El 70%. El 70% de lo que compramos viene de ahí. ¿Y eso cómo se fija el precio? ¿Lo fija el importador? Por supuesto. Y por eso pone precios desorbitantes. Entonces, hay un camino que es la concentración de las importaciones y el otro camino que es que tenemos que defender a los bolicheros. Porque las grandes superficies están comprando todo. Y después que vos tenés todo, fijás el precio que querés. Entonces, al pequeño comercio hay que defenderlo. Nosotros presentamos un proyecto de ley que está durmiendo el sueño de los justos. Sí. Claro, de defensa del pequeño comercio. Ah, mira. Del comercio de cercanía, del almacenero, de la farmacia, del ferretero. Acercámelo, pues me interesa eso. Bueno, está en la Comisión de Industria, lo hemos tratado de empujar, pero lamentablemente no tenemos los votos en la Comisión de Industria para sacarlo. Pero es una necesidad, nos lo planteó Cambadu, nos lo planteó la Cámara de Industria. Porque como se concentra en los supermercados, las grandes superficies, después le piden precios que le tiran abajo a la economía de los productores y de los proveedores. Y además se están concentrando los propios supermercados en unos No, en los supermercados, ¿no? Claro. Nosotros, pero te voy a poner un ejemplo que es terrible. A un productor en la zona metropolitana, que es donde se produce la granja, ¿ah? Un productor hortícola, le pagan a 180 días la lechuga. Los supermercados. ¿A 180 días la lechuga? Exacto. Entonces, no, es así. Son 6 meses. Claro. Entonces, los supermercados trabajan con la plata de los productores. Claro. Ahora, el productor todos los meses tiene que comer, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el BPS, tiene que pagarle, si tiene empleados se lo tiene que pagar. ¿Y cómo hace? Está en la calecita. Y una vez que te agarran ahí, te llama y te dice, mirá que la lechuga hoy te la voy a comprar un 10% más barato. Claro. Anda. ¿Y vos qué hacés? Llamarle a Montoto, seguro. ¿No? Y eso pasa con los productores agropecuarios y pasa con la pequeña industria nacional. Las cosas hay que resolverlas. Porque eso es lo que hace que se encarece el costo de vida de la gente. Es un jodido ese para entrarle, ¿no? Bueno, pero acá estamos defendiendo. ¿Se van a animar a...? Y bueno, presentamos un proyecto de ley, ahora en la oposición, y lo vamos a empujar cuando seamos gobierno. Eso tenés que tener mucha fuerza parlamentaria, tenés que tener una buena mayoría sólida. Porque y eso es lo que estamos peleando. Porque si no bajamos el costo de vida de la gente, estamos fritos. ¿Sí? Por eso precisamos respaldo. Porque si no, es solo aumentar salario, pero por otro lado me aumentan los costos de todo. Entonces yo gano en el salario acá y pierdo allá. Los alquileres. Alquilar casi es prohibitivo para mucha gente. Casi una pareja tiene que gastar un salario entero de lo que entra a tu casa para pagar el alquiler. Jamás va a poder comprar una casa. Jamás. Entonces se da la paradoja que hay gente que tiene trabajo, tiene ingreso, o sea, tiene capacidad de ahorro, pero como paga alquileres no puede. Hablamos con Lucía Echeverri el otro día. Entonces no puede ser que el banco no genere líneas de crédito mejores para esa gente que puede pagar, pero que no puede tener capacidad de ahorro porque... Bueno, no le da el cuero. El alquiler está frito. Claro, no le da el cuero. Entonces, y eso habla de la redistribución de la riqueza, porque a veces hay que poner cosas concretas. Porque el mundo dice, hay que redistribuir la riqueza porque es injusta. Bueno, no es que todos vamos a tener una empresa.
es que todos tengamos una casa. Cuando vos tenés una casa digna, tenés salud. ¿Por qué? Porque si está llena de humedad, tu gurí se va a enfermar en el invierno de los bronquios. Si tenés una casa que es tuya, vas a proyectar tu vida en ese barrio y te va a interesar lo que pasa en la canchita de fútbol, en la escuela, lo que pasa en el barrio, porque ahí se van a criar tus gurises. Si tenés un techo, podés proyectarte una vida. Ahora, cuando no tenés nada de eso, ¿y qué me importa lo que pasa en la calle? ¿Qué me importa en Montevideo, en las grandes capitales, la gente no conoce a los vecinos? Y nosotros tenemos que volver a la comunidad, que todavía en el interior algo permanece. Va quedando, sí. Va quedando, pero tenemos que lograrlo en todos lados. Porque es el cómo apoyo a aquel. Cuando estás solo tenés a alguien con quien conversar. Esa es la verdad. El otro gran problema de la sociedad es la soledad. Hoy tenemos tasas de suicidio que son brutales. ¿Quién se suicida en este país? Los adolescentes y los viejos. ¿Por qué? Yo creo que hay dos fenómenos. La soledad. No tienen un lugar para compartir. No se sienten útiles. Los jóvenes están presionados porque siempre tienen que ser felices. Estamos en modo selfie. Tenés que ser feliz, lindo, contento, alegre y exitoso. Totalmente. Y la vida no es eso, la vida está llena de fracasos, de problemas. Permanentemente. ¿No? Y entonces tenés que tener redes de contención. Ahora, si vos estás solo, encerrado en la soledad, pensás que el problema sos vos. Y nuestros viejos pasa lo mismo, está lleno de viejos solos. Que además se jubilaron después de una vida de trabajo y construyen esta idea de que ya no son útiles. Cuando tienen una sabiduría y tienen muchas cosas para hacer. Bueno, estas son algunas de las propuestas que tiene Yamandu Orsi. Pero que no son propuestas al azar para ganar una campaña electoral, sino que vienen de la trayectoria. Yamandu Orsi construyó 12 polideportivos en Canelones. 12 en esta última gestión. Porque dijo, los gurises no pueden estar en la calle haciendo nada. Y ahí juegan al handball, al conjunto de deporte, al fútbol, al vóley. Tienen los deportes que te dan valores porque te integran a un grupo. Ponés una canchita, una red, un aro de básquet de algún barrio, siempre se juntan gurises. Claro. Siempre. Y ahí podés hablar de los proyectos de vida, hablar de por dónde hay que caminar para no caer en la delincuencia, digamos, en el consumo problemático de sustancias, para construir una vida, tener pertenencia a algo. Yo pertenezco a tal lado y eso me permite hacer. Iluminó todas las canchas de baile. ¿Vos sabés cuál es el único departamento que tiene todas las canchas de baile fútbol iluminadas? Se llama Canelones. Ah, sí, mirá vos. Se llama Yamandu Orsi. Mirá. Iluminó todas las canchas de baile fútbol del departamento de Canelones. ¿Por qué? Para que extiendan su horario, Claro. porque también son un lugar en donde se reúne la familia, los padres, los chiquirines. Es decir, apostar a la integración para que la gente no se sienta sola. El mayor lugar de concentración de gurises y de padres es en el baby fútbol, está comprobado. Exacto. Y de la mano hay que mejorar otras cosas. Por ejemplo, no puede pasar en este país, con los problemas de salud mental, con los problemas de suicidio que tenemos, que acceder a un psiquiatra, un psicólogo, sea casi imposible para la gente. Porque pedís hora con un psicólogo y te dan dentro de 3 meses. Y tenés que ir, si no, a un psicólogo particular, 2.500 pesos la consulta. ¿Quién puede bancar? Y entonces las manifestaciones de las personas que luego se autoeliminan, primero van dando señales. Empiezan las ideas de autoeliminación. Y si no tiene una asistencia temprana, un acompañamiento, si no tiene una pertenencia a algo para poder compartir nuestras penas, nuestros dolores, nuestros fracasos, y no tiene una contención profesional, después terminamos lamentando lo que terminamos lamentando. Entonces, eso también hay que resolverlo. No puede ser que la gente tenga... Por supuesto que hay que resolver otros problemas en salud, por ejemplo, que haya medicamentos, porque con Cipriani no hay ni medicamentos, ¿no? Y yo estoy diciendo tiene que haber profesionales, pero tiene que haber medicamentos. Eso es la base. O sea, todo lo... Se ha comprobado que no hay medicamentos, ¿no? La gente en los hospitales Está comprobado. Está comprobado, pero el problema es que juegan a la mosqueta con la gente. Porque como hoy no hay paracetamol, se reclama paracetamol, compran paracetamol, y para comprar paracetamol no compran otro. Entonces después se agota el otro. Y van haciendo la calecita. Y eso es lo que ha pasado. Ese es el famoso ahorro. Que cuando no hay medicamentos en el hospital, tenés que sacar de tu bolsillo e ir a comprarlo a la farmacia. ¿No? Entonces, este es el problema. Cuando nos dicen que ahorran, que no es otra cosa que recortar derechos, te achican tu bolsillo. No quiero hacer referencia a que el presidente de la República, el gobierno, dijo que si ganaba no subía los combustibles. No quiero hacer referencia a eso. No. Porque ya la garrafa a 1.040 pesos. Es increíble. ¿No? Estamos en una situación, la verdad, terrible. Que le genera un costo enorme a la familia.
Y bueno, iban a arreglar las cuentas públicas, no la arreglaron. Ahora anda el señor Gurméndez de candidato a presidente, que inauguró 3 radiobases y eso parecía que era maravilloso, pero nos dejó un Antel con una pérdida de 20 millones de dólares. A las 9 de la noche en este pueblo se muere la fibra óptica. Se muere. Y volaba. Y te lo puede decir alguien que usa internet que tenía el modem a 2400, que era un carro, ¿viste? No, hoy se te muere la fibra óptica a las 9 de la noche. Bueno, ahí tenés. Y eso para la economía del futuro, que va a ser una economía digital, estamos fritos. Entonces no hay que hacer discurso, hay que hacer cosas. Gurméndez se fue y resulta que Antel ahora tuvo una pérdida de 20 millones de dólares. Es maravilloso. De una empresa exitosa que había desarrollado la mayor velocidad de internet, la mayor penetración, éramos líderes en el continente. Bueno, ahora llegamos a esta situación donde en realidad el uso se dedicó a hacer cosas que no tenía que hacer, a hablar mal de los otros. Yo a veces escuchaba a Gurméndez y decía, yo diría, si fuera una empresa privada lo he hecho. ¿Por qué? Imagínate, vos tenés un kiosco y contratás a alguien que te atiende el kiosco y lo único que dice es que el kiosco es malo. Porque Gurméndez se dedicó a decir que Antel era malo. Sí. Yo no sé, pongo de presidente de Antel y dice, no, Antel funciona mal. ¿No? Cuando está en competencia. Cuando está en competencia, claro. Yo supongo que el dueño de Claro, el de Movistar, si pone un gerente que todos los días dice que está mal Antel, lo echa el otro día, porque está mal Claro o Movistar. Entonces era como que hacía propaganda en contra, parecía que era de los otros. ¿No? Entonces, bueno, esas cosas son las que hay que cambiar. El Frente Amplio aprendió mucho. Sabemos que es un tema de que hay que recuperar la confianza. Sabemos que hay que generar puentes de diálogo. Por eso Yamandú. Yamandú habla de puentes. ¿Por qué? Porque un país no se cambia solo con los que piensan igual que vos. Se cambia escuchando a todos. Y después tomando las decisiones que son justas. Pero si yo pienso que solo yo tengo la verdad revelada, me invade el virus de la soberbia. Y por tanto seguramente cometa muchos más errores. En cambio, si soy abierto a escuchar las críticas, las propuestas que hay en la sociedad, independientemente de si sean de mi partido o no, y después con esa información tomo las decisiones que creo más justas, yo creo que tenés menos posibilidad de equivocarte. Hay unidad en el frente como para, después del proceso electoral interno, se junte ganadores y perdedores, para decirlo de alguna manera. Es que no va a haber perdedores. Nosotros estamos eligiendo entre compañeros quién lo hace mejor. Entonces no hay perdedores, porque la verdadera victoria, la verdadera competencia, es cambiar el gobierno, y en eso estamos todos en el mismo barco. Es que el Frente Amplio gane el gobierno y transforme el país nuevamente. Que llegue al gobierno no para hacer más de lo mismo, sino para hacer otras cosas. Entonces ahora estamos discutiendo quién lo hace mejor, ¿no? Algunos pensamos que Orsi lo hace mejor porque tiene mayor adhesión en la población, porque despierta mayor confianza. Mayor adhesión, sobre todo en el interior del país, ¿no? Claro. Fue una de las cosas que dijo el Pepe el otro día. Sí. Le cayeron. Y ahí, sí, le cayeron como loco. Y ahí te voy a hacer un pequeño apunte por el tema de la comunicación. La comunicación en el interior no la dejó demasiado de lado el frente y ahora se tendría que ocupar un poco más. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Porque muchos canales de Montevideo. Mirá, a mí me costó sangre, sudor y lágrima. Logré convencer a todos los partidos políticos de firmar un proyecto de ley para que la publicidad del Estado se repartiera un poco más equitativamente. Se hizo ley en el último periodo del Frente Amplio, o sea, pasaron varios años para poder lograrlo. No puede ser que el Estado invirtiera el 95% de sus recursos en Montevideo, en los medios nacionales de Montevideo, y no lo invirtiera en el interior, cuando en realidad el fin que debe perseguir el Estado es informar a los ciudadanos. Y la mitad de la población vive en el interior, y los medios más pequeños están ahí, y por tanto tenemos que acompañar ese proceso. Sí. Entonces, de alguna manera, logramos eso, pero todavía no ha mejorado. Entonces son cosas que hay que entender, la de la comunicación. No solo hay que hacer, hay que hacer junto con la gente para que la gente conozca, sepa y vea lo que se está haciendo y se está transformando. Son cosas que hay que aprender. El Pepe le pegaron un poco, pero lo que trató de decir el Pepe es... Esto es así, si vos tenés una carrera de bicicleta, ¿no? Tenés una carrera de bicicleta, vas a elegir al más veloz para competir, ¿o no? Que sí. Y esto es lo mismo, yo tengo que elegir al que siento que despierta mayor popularidad, mayor adhesión, el que la gente le tiene más confianza, el que la gente lo conoce más, y ese para ganar las elecciones, y después que también tenga la otra capacidad, la de liderar transformaciones.
Porque no se trata solo de ganar elecciones, se trata de liderar después. Entonces, bueno, a mí me parece que esa elección, entonces no va a haber perdedor, el Frente va a hacer fraternalmente esta campaña interna, con mucha fraternidad. La herramienta es el Frente Amplio, tenemos un programa común de qué cosas queremos cambiar y sabemos que nos precisamos todos. Incluso nos precisamos hasta aquellos otros compatriotas que seguramente no voten al Frente Amplio, pero que tienen buenas ideas para cambiar el país también. Bueno, es la gente que les está faltando, ¿no? Porque solo con los Frente Amplistas no Por llega. supuesto, por supuesto. Está llegando esa gente, ¿crees que está llegando esa gente? Bueno, yo creo que Yamandú tiene mayor capacidad de llegada. Creo que hay mucha gente que está muy defraudada por este gobierno, ¿verdad? Y bueno, hay gente que nunca votó al Frente Amplio y seguramente lo vaya a votar. Necesitamos que Orsi gane la interna porque, desde mi punto de vista, es el que habilita esa posibilidad y entonces lo que se resuelva en junio es muy importante. Y porque creo que el país, las decisiones que tiene que tomar requieren del mayor apoyo posible. Tiene que haber, verdaderamente, se habla mucho de políticas de Estado, pero tiene que haber políticas nacionales que sean de largo plazo y que nos permitan a nosotros avanzar. De lo contrario, el Uruguay va a quedar atrás en el camino del desarrollo y va a ser muy difícil recuperarnos porque hoy el mundo va a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Tengo 2 segundos más. ¿Crees que hay alguna política que hay que continuar? Porque este gobierno vino un poco con un... Decía que no, pero en realidad vino con un poco un plan fundacional, ¿no? Tiró mucho para atrás. ¿Ustedes están en esa onda también o piensan que hay cosas...? Como te decía al principio, hay claros oscuros. Lo que hay que hacer es las cosas que hicieron mal, cambiarlas, por supuesto, y las otras continuarlas. Te voy a poner un ejemplo. Haber logrado que el puerto de Montevideo se pueda dragar a los 14 metros es muy importante para el país. Muy importante. Muy importante para la producción nacional y muy importante para la competitividad del sistema de puertos nacional. Y ese es un logro de este gobierno. El problema es que el gobierno le entregó el puerto a una sola empresa. Ese es el problema. Claro, ¿no? O sea, que estamos logrando esto para el país. 80 años. Bueno, habrá que renegociar ese contrato, por supuesto. Pero no nos olvidemos de algo. El puerto de Nueva Palmira, muchas veces en volumen es más grande que el puerto de Montevideo. Sí. Entonces nosotros tenemos que apostar a un sistema de puertos de verdad. Y no pensar que el de Montevideo es como aquello de toda la capital. Montevideo, no, el puerto de Nueva Palmira es mucho más grande. Y nosotros tenemos que bajar los costos de producción de mucha gente. Tenemos que ir a un transporte multimodal, tenemos que reactivar esos debates, porque si no, mira, en determinado momento, el precio del flete de una tonelada de grano de cualquier chacra puesta en el puerto de Nueva Palmira vale la mitad de lo que cuesta mover esa tonelada de grano del puerto de Nueva Palmira a cualquier puerto asiático. Esos son los costos del país. Eso es lo que hay que bajar. Porque hay dos caminos. El camino que eligió este gobierno, que es equivocado, que es bajar costos por la vía del sacrificio de los trabajadores, no aumentando el salario, bajando las condiciones de trabajo. Y yo creo que los costos hay que bajarlos, pero se bajan aplicando tecnología, innovación y mejorando la logística, ¿no? Porque si no, el costo social, que el gobierno no valora, es terrible. Entonces, el Uruguay tiene que bajar costos, pero tiene que hacer con tecnología, con innovación y con logística, y no acostillar el salario de los trabajadores y de los jubilados. Comunica muy bien el gobierno y eso no parece... Sin lugar a dudas, comunica muy bien. Son buenos comunicando. ¿Sabes que la primera nota que hicimos acá cuando arrancamos con este programa fue el director de Antela La Rosa? Y lo primero Daniel. que le dijimos fue, somos los canales que no tenemos onda del Estado, no tenemos subsidio del Estado, no tenemos absolutamente nada. Así que tenemos la absoluta libertad. Yo te agradezco, senador, te agradezco mucho la charla, pero fundamentalmente podríamos hablar 1000 horas todas las chicanas sobre Astesiano y podríamos hacer un montón de declaraciones, pero a mí me parece que me interesaba más esta parte de lo que la gente común precisa para vivir mejor, y creo que fuiste bastante claro. Yo por eso arrancaba un poco con el tema de la soda y todo eso. Al principio tiene que ver con eso, las cosas que le pasan. ¿Qué le vas a decir al vecino de mi casa a la vuelta del déficit fiscal? O de las otras semanas se pasaron hablando de la vicepresidenta de Venezuela, ¿cómo era? Sí, Delcy Rodríguez. Rodríguez. Se pasaron hablando. Yo le pregunto quién es el verdulero no sabe ni quién es. Pero sí sabe que no le alcanza el sueldo o lo que le entra para hay que hablar de los problemas de nuestra gente. Entonces yo te agradezco porque quería orientar un poco la charla por ahí. Vos lo entendiste clarito, fuiste muy claro, así que te agradezco muchísimo y lo mejor en la jornada por acá por Colonia. No, el agradecido soy yo. Un gustazo conversar y seguiremos conversando. Y bueno, ahora nos vamos a ir a tomar unos mates a la plaza ahí, pero no es un acto.
Me Vamos a parece, sentar en la Plaza de Carmelo, que es me muy linda, parece tomar muy unos mates. Y después también invitamos al que quiera arrimarse a las 6 de la tarde. Vamos a estar en Nueva Palmira en una mateada. Ahí sí, ¿dónde en van una a estar en Nueva Palmira? ¿En Nueva la plaza? Palmira, ahí en la Rambla de En Nueva la Rambla de Palmira. Nueva Palmira. Ahí vamos a hacer una linda mateada junto con Nicolás Viera y Lucía Echeverri. ¿Qué tiene esta semana? ¿Algún tema candente en el inicio de cuestiones Está parlamentarias? lleno. Ahora citamos para el lunes la Comisión de Financiamiento de los Partidos Políticos. A ver si podemos avanzar en un tema que es importante, que es el dinero y la política. Dios Temón. mío, será para otra intervención. Te agradezco mucho, No, senador. Muchísimas gracias. a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más